Hola, bienvenidos a nuestra celebración online Noche de ADN. Yo veo su gloria en casa. En este momento, disponte para recibir la palabra de Dios y para adorar a Dios con todo lo que eres. Recuerda, somos una gran familia para todas las familias. Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, eres fiel. Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, eres fiel. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, eres fiel. Oh, eres que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, eres fiel. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, eres fiel. Eres Y aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal.
quién temeré. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Yo voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma y la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma y la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Hola familia, qué grande noche esta y qué momento tan especial para saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, tener este tiempo especial con ustedes allá en sus casas,
con todo este grupo hermoso de líderes, de personas que están comprometidas con su crecimiento espiritual, con crecer en la gracia, pero también en el conocimiento del Señor. Les saludamos a todos en Tuluá, en Medellín, en Bogotá, aquí en nuestra ciudad de Cali. Y también un saludo muy cariñoso para todos los que están en diferentes partes del mundo conectados con nuestra noche de ADN en Veo su Gloria en Casa. Es un honor para mí llegar hasta ustedes con la palabra del Señor. Bien, y ya estamos terminando el año. Quiero recordarles que todos deben estar muy conectados con sus pastores allá en cada ciudad, con sus líderes de grupos pequeños, para que sepan toda la programación, hasta cuándo van a estar en programación en las diferentes iglesias. Aquí en Cali estaremos en programación hasta el 27. Este domingo aquí en Cali tendremos nuestro compartir navideño y esperamos una gran asistencia de personas nuevas. Es un evento que le llamamos Evento Puente. Un evento, y se va a hacer eventos puentes en Medellín, en cada sede, para atraer personas nuevas que conozcan la iglesia. Por eso les llamamos eventos puente. Así de que estén conectados con sus pastores, con sus líderes de grupos pequeños en las diferentes ciudades. Y también para el próximo año tenemos el proyecto de integrar a las personas de muchas ciudades de Colombia. Nos ven desde Cúcuta, nos ven en Villavicencio, nos ven en Bogotá. Bueno, en Bogotá está la iglesia, pero también nos ven en diferentes partes de la costa, Cartagena. Un saludo para todos los de Cartagena. Y nos ven en otros lugares más también del mundo. Entonces queremos hacer grupos pequeños para integrar a estas personas a través de nuestra iglesia virtual. Entonces estaremos compartiendo con ustedes cómo trabajaremos el próximo año con todas las personas que están desde España, están también en Estados Unidos, en Argentina, en Ecuador. Hay personas viéndonos en Ecuador. A ver cómo logramos establecer un grupo pequeño con cada uno de ustedes. Muy bien, entonces hoy continúo con la serie titulada Una carta que cambiará tu vida. Y es precisamente la carta de San Pablo a los romanos. Vimos esta carta, la importancia que tiene en el contexto cristiano, al punto de que los más grandes teólogos la han llamado la constitución del cristianismo. Es la carta magna del cristianismo. El que entiende a Romanos lo entiende todo en cuanto al Evangelio. Entender a la carta a los Romanos hace que tengamos muy bien puestos los pies sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra, sobre su propósito, sobre el plan perfecto de Dios para salvarnos. De ahí que todos los líderes, los futuros pastores, misioneros, deben aprender muy bien la carta a los romanos para que crezcan en el conocimiento de Dios. El capítulo 6 es el que nos está ocupando en estos últimos ADNs. No obstante, quiero antes de continuar saludar a todos los que han predicado, a Vivi, a Viviana, a Folleco, a todos los que estuvieron estos días predicando. Qué excelentes mensajes, los felicito y veo que la iglesia va bien y tiene buen potencial para la gloria de Dios. Decía entonces que la carta a los romanos tiene esta gran importancia. El capítulo 6 es el capítulo que nos habla sobre la santificación. Ya vimos el pecado, luego vimos la salvación, ahora estamos viendo la santificación, que es tan importante para aplicarla a la vida. Y parte de ello es entender que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La santificación fluye más cuando no estás presionado por la ley de Moisés, sino que estás viviendo la gracia que Jesucristo vino a traer al mundo. La palabra de Dios dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Estábamos diciendo que la ley, el no estar bajo ella, es lo que nos libera. Y recuerden que vimos la ley como con unos ejemplos, con unas formas de identificar la ley. Y decíamos que la ley era como un yugo, ¿recuerdan? Es la primera comparación, el primer ejemplo que vimos. La ley era un yugo que nos sometía, que nos controlaba. Luego vimos la ley como un guardián. Su propósito era guiarnos porque éramos inmaduros, no había venido el Mesías, no había venido el Cristo.
Vimos también la ley como una esclava, comparando a Agar y a Sara, que ya nosotros vivimos, o Dios quiere que tengamos una relación no con la ley, que es la esclava, sino con la relación con la gracia, que es Sara. Vimos también la ley como una deuda impagable, no la podíamos pagar, pero que Cristo ya la pagó. Y vimos la ley como un espejo, vimos la ley como ese espejo que no nos puede mejorar la vida, simplemente nos está señalando los errores que hemos cometido y es un espejo que no puede hacer nada por nosotros. Y por último vimos la ley como un esposo recto, un esposo muy fuerte, un esposo tan perfecto que nosotros no podíamos darle la medida, pero gracias a Dios morimos a la ley por Cristo y morimos en Cristo y ya nos liberamos de la ley. Ahora, vamos a mirar entonces qué nos habla esto, qué tiene eso que ver realmente con mi vida. ¿Qué realmente significa la expresión que somos libres de la ley? Hay dos puntos que quiero tratar en esto brevemente. No tenemos que guardar la ley para ir al cielo, ya que nadie ha sido capaz de guardar toda la ley. Por eso es tan importante entender esto, porque muchas personas hoy están predicando la ley. Guarden los mandamientos y predican los mandamientos y la gente se llena de cargas, dice, no soy capaz de guardar los mandamientos. Guardar los 10 mandamientos no abrirá el cielo para nadie, porque sencillamente nadie los pudo guardar. El único que guardó la ley es el Señor Jesucristo. Entonces, todos nosotros hemos tropezado y nunca hemos podido guardar la ley y no vamos al cielo por eso, realmente. Recuerden que Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solo nos señalaba los errores, nos señalaba en qué estábamos fallando, nos señalaba todas nuestras faltas. Entonces la ley solo hacía eso. Y la ley sencillamente nos decía que necesitábamos a un Mesías, a uno que muriera en nuestro lugar, que tomara nuestro lugar, y precisamente eso nos lo hizo Cristo por nosotros. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Moisés dio la ley, pero Jesús trae gracia y verdad a nuestra vida. Y por eso nosotros hemos sido libres de la ley. La Biblia dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos pensábamos que solo se refería a ser libre del alcohol, de la drogadicción, de los pecados que ya conocemos, pero qué importante es saber que hemos sido libres también de la ley, que me parece a mí asombroso. Yo hoy no tengo que guardar una ley porque vivo por la gracia de Dios. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La justicia viene por creer en Jesucristo. La ley dice, haz estas cosas y vivirás. La gracia dice, cree estas cosas y vivirás por ellas. Necesitas entonces entender esto. El otro punto que quiero hablar acerca de cómo somos libres de la ley es que somos libres del castigo de la ley. Entonces, fuimos libres de la ley en sí, pero también somos libres del castigo de la ley. Hay uno de los textos más fascinantes del Nuevo Testamento, más llenos de esperanza para nosotros, es Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió, o sea, nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La Biblia dice entonces que Jesús tomó nuestros pecados, todas esas faltas contra la ley que nosotros habíamos cometido por quebrantarla tanto, aunque quizás no matábamos, no robábamos, pero sí habíamos quebrantado la ley. Y entonces Él vino y tomó nuestro lugar y pagó el castigo que nosotros debíamos de pagar. Esto es lo que significa
Y por eso Romanos 8:1 nos lo dice tan claramente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué palabra tan gloriosa. Usted debe ser libre de condenación. No se condene. No piense que está mal, que su vida terminó, que su relación con Dios terminó, porque sencillamente no hay condenación. No dice para los que están bajo la ley o cumplen la ley, sino no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, en su palabra, en su muerte, sepultura, resurrección y, como predicaba hace poco, hasta su nacimiento. Los cristianos tenemos que tener algo muy en claro. Nosotros no vamos a pasar por el juicio como van a pasar las personas que no conocen o no obedecen a Dios en la gracia. La Biblia nos habla que el mundo, las personas que no han conocido al Señor, que han sido rebeldes al mensaje de Cristo, un día estarán ante el trono blanco. En Apocalipsis 20 se describe esta situación cuando dice la Biblia que todos estarán de pie ante Dios, grandes y pequeños. Cuando habla de grandes se refiere a los más poderosos de la tierra, y los pequeños, las personas sencillas, estarán de pie y serán abiertos los libros. Y fue abierto un libro que es el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La gente irá ante el trono blanco. Acuérdense de esta expresión, trono blanco, muy diferente al tribunal de Cristo. Quiero que tengan en clara esas dos expresiones, estas dos palabras. El trono blanco es donde irán todos. El juicio ante el gran trono blanco será para todos los que no han conocido a Dios, para los que han sido rebeldes a la palabra del Señor, para los que no han recibido su gracia. Y el tribunal de Cristo sí pasará la iglesia, pasaremos los hijos de Dios por el tribunal. Usted dirá, uy, qué miedo, qué susto, entonces yo pensé que estaba a salvo y voy a tener que ir ante un tribunal. Ese tribunal en griego se llama Bemá, el Bemá de Cristo, el tribunal de Cristo. Pero este tribunal no es para juicio, para condenación, para castigo. Iremos ante el tribunal de Cristo para recibir premios y galardones por haber hecho la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es para premiación, digámoslo así, como cuando terminan los atletas la carrera, la maratón, y hay el Bemá es precisamente eso. Era como el lugar donde estaban allí el primer premio, el segundo premio y el primer premio. Entonces, ese Bemá es donde iremos a pasar o iremos a estar todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Ya no pasaremos por el gran trono blanco, el juicio que será para los que no conocen a Dios, que no quieren recibir a Cristo en su corazón. Ellos sí irán ante el trono blanco, el gran trono blanco le llama la Biblia. Y nosotros, los hijos de Dios, iremos al tribunal de Cristo para ser premiados, para ser recompensados, para recibir galardones por nuestro servicio aquí en la tierra. Dios no nos va a preguntar cuántos carros tuviste, cuánta plata, sino qué hiciste con la vida que te di, qué hiciste, cumpliste los propósitos, cumpliste lo que yo te dije, y eso será importante para saber qué vamos a recibir de galardones aquel día. Muy bien, entonces vamos hasta ahí bien en el capítulo 6 de Romanos. Para terminar este capítulo 6 viene una pregunta importante. ¿Cómo nos relacionamos entonces hoy nosotros con el Antiguo Testamento, con la ley del Antiguo Testamento? ¿Cuál es nuestra relación? Y lo quiero hablar en este sentido. ¿Debemos guardar la ley ceremonial? ¿Estamos obligados los cristianos a guardar la ley ceremonial? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con esta ley? ¿Qué dice Dios en cuanto a esta ley? Pues la respuesta es la siguiente: no tenemos o no tienes ninguna obligación de guardar la ley ceremonial judía. No lo tenemos que hacer. La Biblia dice en Hebreos 8:13 que
esa ley ceremonial pasó, es el pacto antiguo, el pacto que fue dado ya antiguo y que ahora estamos bajo un nuevo pacto. Dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. No tenemos entonces ninguna obligación de guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Ese es el pacto viejo, el pacto antiguo, y nosotros ahora estamos bajo el nuevo pacto. Jesús, cuando instituyó la Santa Cena en 1 Corintios 11, nos dice que ahora estamos bajo un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no es en las leyes, en los ritos, en las ceremonias. Ahora es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre que Él derramó es el nuevo pacto. Y por eso, más adelante estudiaremos la carta a los Hebreos. Allí nos está hablando sobre que esas leyes del Antiguo Testamento ya son innecesarias, están abolidas. Dios no te va a castigar porque no te laves las manos para comer, porque no lleves un cordero a la iglesia. Ya eso pasó. Eso era la ley, el pacto antiguo, el viejo pacto que ya no tiene nada que ver con nosotros hoy. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es nuestra relación con la ley civil? ¿Se acuerda que la ley está en la ley moral, la ley civil y la ley ética, o la ley que trajo Moisés a la tierra, la ley moral? Ahora, en cuanto a la ley civil, nosotros los hijos de Dios debemos entender que Jesús, antiguamente, en el antiguo pacto, Dios veía dos clases de personas en el mundo, o los judíos y los gentiles. No había ninguna otra persona más en el mundo. O eras un gentil, que era no descendiente de Abraham, o eras un judío descendiente de Abraham. Y Dios con los descendientes de Abraham, con los judíos, tenía sus pactos. Él les dio todo lo que Él les dio, hizo por ellos. Y ellos eran los que eran, digamos así, las personas más importantes. El pueblo escogido, el pueblo, ese eran los judíos. Y los gentiles no tenían derecho, ni arte, ni parte en el asunto con Dios. Con la venida de Cristo, en Efesios capítulo 2, verso 11 al 16, nos dice algo importante. En este pasaje, Pablo nos dice que antes de la venida de Cristo había esa división en el mundo entre judíos y gentiles, pero que venido Cristo, no solamente Él quitó la pared de separación que había entre nosotros y Dios, sino que también quitó la pared de separación que había entre judíos y gentiles. Quiero decirles en palabras textuales, Dios levantó una nueva raza, digámoslo así. Y es los hijos de Dios, los cristianos. Miren algo, o eres cristiano o no eres. No necesitas ser judío para ser salvo, ni volverte un judío para lograr la salvación. Estoy preocupado por algunas personas que han dejado la gracia de Dios para irse a guardar las leyes judías. Les contaba hace poco que te pueden decir inclusive que si tú tienes ciertos apellidos, que tú eres descendiente de alguna de las tribus de Israel y que por eso debes someterte a cumplir las leyes, tanto ceremoniales, las leyes civiles del pueblo de Israel. Y veo a personas ya andando con la kipá, andando con los atuendos de ellos, dejándose crecer sus crespos aquí, y andan como si fueran judíos. Y muchos de ellos no saben que Jesús, a los gentiles que estábamos lejos, a los que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, nos hizo cercanos por la sangre de Cristo. Y que esa pared de separación que había entre los judíos y los gentiles fue abolida. Y ahora Dios solamente tiene a alguien importante, un pueblo importante, y es la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo lo dice claramente en la carta a Corintios, dice, no seáis pues tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ya
los judíos y los gentiles para Dios no están como antes lo estaban. Ahora Dios, tanto judíos como gentiles, nos ha unido en un solo cuerpo, en una sola nación, en una sola raza, y es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante pertenecer a la iglesia del Señor. Alguien me dice, ¿cómo pertenezco a la iglesia? Ya sabes, creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, bautizándote en su nombre, viviendo para Dios, eres la iglesia del Señor Jesucristo. El plan de Dios para el mundo entonces era una nueva raza, la raza, digamos así, de los cristianos, de los hijos de Dios. Israel ya no es como antes lo era. Ahora Dios tiene un trato con Israel, tiene unos pactos con ellos, pero lo más importante es que Dios ha levantado la iglesia y que ya nosotros no estamos obligados a guardar leyes civiles judías. Lo que vale ahora no es si eres alemán o si eres francés o eres colombiano o ecuatoriano o lo que sea. Lo que vale ahora es tu relación con Cristo, tu fe en Cristo es lo que te acerca a Dios. Es la fe en Cristo a través de su gracia la que nos hace aceptos a su presencia. Y ya no es uno pertenecer a la nación de Israel o pertenecer a tal nación o tener tal nacionalidad. Oigo mucho o se ve en las redes sociales hasta diciéndole a la gente, si quieres ser judío, mándanos tu apellido, quién eres, te ayudamos a tramitar tu nacionalidad. Pero ahora la Biblia dice que Dios vino al mundo y a través del evangelio Dios salva a judíos y a gentiles y los vuelve su iglesia. Quedó abolida esa ley para nosotros, las leyes civiles, y ahora somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y tercero, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es mi relación ahora con la ley moral? Romanos 6:14 dice que porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Siendo que no estamos bajo la ley civil ni bajo la ley ceremonial, significa entonces que tampoco vamos a guardar o no necesitamos tener en cuenta la ley moral. Pues esto habría que decirle no. ¿Por qué? Porque Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Pablo nos está diciendo aquí que todavía tenemos una responsabilidad a la ley moral. Tiene un significado para nosotros hoy. Escriban esto y póngalo grande para que lo recuerde siempre. Hoy tenemos una responsabilidad con la ley moral, pero no como medio de salvación, ni como medio de llegar al cielo. Tenemos una relación con la ley moral como una norma para una vida feliz. Escriba eso. La ley moral nos sirve ahora como una norma para una vida feliz. No para ponerte en mejor posición con Dios. No tampoco para ganarte el favor de Dios. Creo que si guardamos los mandamientos del Señor, la ley moral, los beneficiados somos nosotros. Si yo no mato, no robo, no codicio, no guardo el día de reposo, dijimos que el día de reposo ya no tiene que ser un sábado, sino guardo un día para el Señor, descanso, reposo, porque en el día de reposo yo debo hacer todo menos trabajar. Entonces, si yo vivo para cumplir estas cosas, no para ser salvo, no para ganarme el cielo, sino como, me gusta esa frase, como una norma para una vida feliz. Entonces le encuentro sentido a la ley, porque la ley es perfecta, la ley es justa y la ley vino para eso. Escuché una vez a un predicador que decía, un tema de su mensaje fue, es mejor no pecar. Y creo que ese mensaje es aplicable ahora. Si yo guardo la ley de Dios moral, me guardo para Dios, no adultero, no robo, no mato, no codicio los bienes de los demás, el que va a ser beneficiado soy yo.
Y como le decía ahora, no para cumplir ciertas cosas para ser salvo, porque yo soy salvo, es por la gracia, el regalo que Dios me dio, sino para tener un estilo de vida mejor aquí, una norma para una vida feliz aquí en la tierra. Romanos 3:31 nos dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El hecho de vivir por medio de la gracia, por medio de la fe en el Señor, no es una licencia para vivir de cualquier manera. No es una licencia para vivir como nos dé la gana, perdone la expresión, el término tan fuerte. No quiere decir que podamos hacer cualquier cosa que queramos. Todavía tenemos una responsabilidad moral. Es interesante, en Romanos 13:9 escribe esta cita, que Pablo, que era tan opuesto a que los gentiles tuviéramos que guardar la ley para ser salvos, y aún escribe esta carta a los romanos y Gálatas y muchas partes más, como diciéndonos que no estamos bajo la ley. Aquí en Romanos 13:9 hace una lista de 4 de los 10 mandamientos y dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Mire lo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es gracia. Esa es la gracia. Una relación amante con Dios y con el prójimo. No un rito, no un legalismo, no una religiosidad. Hemos de guardar la ley moral, no para ser aprobados delante de Dios por nuestra propia forma, sino como un acto de amor. Y si guardo la ley y si me abstengo de hacer cosas, es como un acto de amor por Dios y por mis semejantes, por mi prójimo. Porque toda la ley de Dios se resume, esos 613 mandamientos se resumen solamente en este: ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hay 2 extremos, ¿no?, en la gente. Uno es el legalista, el extremo del legalismo, que dice que tengo que guardar todas las leyes para ser aprobado delante de Dios, para que Dios me pueda amar. Si no guardo las leyes, Dios no me va a amar. Y el otro extremo es la licencia, que dice que puedo hacer de todo, que totalmente puedo invalidar todas las leyes morales y vivir como quiero. Pero eso, ninguno de los 2 extremos es el bueno. Creo que lo mejor es que nosotros cumplamos la ley, y si vamos a cumplir estos mandamientos, sea por amor a Dios y al prójimo. Eso es una vida más elevada. Recuerden que Jesús mismo vino a cumplir la ley. En Mateo 5:17 Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de Dios. Quiere decir, no perderá su salvación, porque uno no se salva por estas leyes. Sí se perderá, como decíamos, en el tribunal de Cristo, premios, galardones, pero no su salvación. Porque dice aquí más adelante: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces vemos que Jesús no abrogó los 10 mandamientos. Él vino a cumplirlos, y de hecho es el único que los pudo cumplir, y por eso hemos sido libres de la ley. Recuerden que la ley era menos estricta que lo que Jesús nos trajo. En la ley decía, por ejemplo, no matarás, pero ahora el Evangelio dice que con solo aborrecer a un hermano
Si yo aborrezco a alguien, ya soy homicida. O sea, no tengo que matarlo físicamente, pero si en mi corazón lo odio, si en mi corazón lo aborrezco, ya soy un homicida. Recuerden que también dijo, no adulterarás, pero todos nosotros sabemos que Jesús dijo que no debemos lujuriar, porque ya ni siquiera con el acto de hacerlo, sino con la mente, ya adulteramos en el corazón. Quiere decir que esto lleva al mandamiento un paso más arriba, un nivel más elevado. El cumplimiento de la ley está en Cristo. Y por eso esta noche, para terminar esta enseñanza, ¿qué queremos decir de la ley? No la guardamos para ser salvos, no la guardamos para ir al cielo. Somos libres ya del castigo de la ley. La salvación ya es asegurada en Cristo. Libres de la pena de la ley. Así entonces la pregunta sería, ¿qué valor tiene entonces para el cristiano ahora la ley? La respuesta está en 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y hago este paréntesis, no para ir al cielo, no para ganar puntos con Dios, no para decirle a Dios, mira Dios, qué maravilloso soy, debes estar muy orgulloso de mí. No para compensar por todos mis pecados, porque eso ya los pagó Cristo en la cruz. Podemos usar legítimamente la ley. ¿Cómo la usamos correctamente? Gálatas 3:23 y 24 nos dice la manera de usar correctamente la ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. La ley, entonces, digámoslo de esta manera, es nuestra guía para guiarnos a Cristo. ¿Cómo se usa la ley correctamente? La usamos para que nos guíe a Cristo. La usamos porque no hay una manera de ser salvo. No podemos ser salvos por guardar leyes porque las quebrantamos. Así que tenemos que depender. Escriba esto, tenemos que depender totalmente de la gracia de Dios. Totalmente tenemos que venir a Cristo y pedirle que nos salve. Tenemos que venir a Cristo y decirle, Señor, soy el peor pecador, pero tu gracia me perdona. Tu gracia me da fuerza, poder. Tu gracia me hace salvo, porque por gracia somos salvos. La ley ya no es para llevarnos al cielo, para salvarnos. La ley es simplemente para que, digamos, necesito la gracia todos los días. Necesito la gracia constantemente. Yo quiero decirles, necesitamos, por eso la Biblia dice que de Jesús tomamos todos gracia sobre gracia. Y Él vino lleno de gracia, porque todos necesitaríamos esa gracia. El más antiguo en la iglesia necesita la gracia. El más afamado santo necesita la gracia. El nuevo en el camino de Dios necesita la gracia. El predicador, el apóstol, el profeta, quién sabe quién sea, necesita la gracia, porque por gracia somos salvos. No hay otra forma de agradar a Dios, solo por la gracia. Padre, te doy gracias esta noche por tu palabra. El descanso que me das, la bendición de poder experimentar en ti, el perdón de mis pecados, la libertad de la pena de mi culpa. Tú llevaste mi condenación, ya no hay condenación para mí porque estoy ahora en ti, en Cristo. Y tu palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, y ahora quiero vivir tu palabra que me dice que el más grande mandamiento que debo cumplir es amarte a ti y amar a mi prójimo. Gracias por revelarnos que toda la ley se resume en esta sola sentencia: ama a Dios y ama a tu prójimo. Señor, quiero vivir este evangelio de la gracia. Todos los días necesito tu gracia. Todos los días soy un necesitado de tu gracia, Señor.
Y por eso hoy no me baso en quién soy o lo que hago o dejo de hacer. Me baso solo en tu gracia. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha liberado. Solo tu gracia me hace acepto a tu presencia. No es lo que yo pueda hacer, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de ti. Gracias porque eres el único que cumpliste toda la ley y por eso eres el único hoy que me puede salvar. Eres mi Salvador, eres mi Señor y hoy yo no tengo que ser un judío, ni hacerme judío, ni guardar fiestas judías. Hoy solamente tengo que disfrutar tu amor, disfrutar mi relación, disfrutar mi fe en ti, Señor. Y por eso hoy te bendigo y declaro en tu nombre que somos bendecidos, porque la gracia nos da bendición, porque por gracia recibimos todos tus favores y tus misericordias, Señor. Bendigo cada persona que nos está viendo desde cualquier lugar del mundo. Bendigo cada persona, Señor, que hoy está escuchando esta palabra, que le reveles la importancia de depender de ti, depender de tu gracia y de afirmarnos más en tu gracia. Bendigo tu nombre, Señor. Amén y amén. There's just one thing I need. There's just one thing